Hoy vamos a tomar un principio que es crucial, ya que este principio se relaciona con todos los demás y tiene que ver con integridad. El filósofo griego Sócrates dijo: la primera clave para alcanzar la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Entonces, si yo les preguntara el día de hoy, ¿qué aparenta ser? ¿Cuál sería su respuesta? Aparentarían, a mí siempre me dicen, ¿no? Más edad, ¿no? Más años de los que soy o de los que tengo, pero todos podríamos aparentar algo distinto. Y por eso la integridad es tan importante, porque es el principio que muestra si todos los demás principios son reales o son solo palabrerías. Entonces, si tú no eres íntegro, pues probablemente tus demás principios no sirvan para nada y no valgan nada, porque no sería algo real, algo verdadero. Serían solo palabrerías. Entonces tú puedes hablar sobre la fe, puedes conocer de la Biblia, puedes tener una buena actitud ante las personas, incluso puedes estar sirviendo en la iglesia o puedes ser parte de una iglesia hace muchos años, pero tu integridad, no, eso no responde si tú eres una persona íntegra. La integridad se demuestra respondiendo una simple pregunta que les voy a hacer el día de hoy y no espero me respondan. La pregunta es, ¿eres la misma persona en todos lados? Piénsalo. ¿Eres la misma persona aquí, en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo? ¿O cambias, vas cambiando de personalidades conforme el lugar donde estás? Entonces, si tú respondes a esta pregunta y te das cuenta que cambias dependiendo el lugar, no eres tan íntegro como crees, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la integridad no tiene que ver con lo que proyectamos, sino con lo que eres verdaderamente. Y justo en este punto quisiera abrirles mi corazón, ¿no? Yo tengo que reconocer que muchas veces he llegado a pensar que tendría que cambiar mi forma de ser y comportarme como todo un señor pastor, ¿no? O sea, yo he llegado a pensar que debería de actuar diferente, debería de reírme más moderadamente, ¿no? Debería de actuar como todos esos pastores que se ven así formalitos y que los ves y sabes que son pastores, ¿no? Entonces, a veces he tenido ese pensamiento de que necesitaría cambiar lo que soy y mi forma de ser para comportarme como un pastor hecho y derecho, ¿verdad? También he llegado a pensar que mi manera de enseñar quizás no es la políticamente correcta, ¿verdad? No es la manera más popular, no es la manera santificada y digna de Dios, ¿no? Para muchos podría ser eso, ¿no? Entonces he llegado a pensar que quizá tendría que cambiar mi estilo. También he pensado que debería callar ciertas cosas de mi pasado, que no todos necesitan saber mis más oscuros secretos, como que me gusta el rock urbano, ¿verdad? O que la pastora era americanista, ¿no? Entonces, nadie necesita saber esas cosas, ¿no? He llegado a pensar que debería guardar silencio, ser prudente y moderado, ¿no? Y cuidar las cosas. Y podría seguir diciendo muchas cosas que he llegado a pensar acerca de lo que tendría que cambiar en mí, pero la realidad es que si hiciera todo eso, solamente estaría proyectando algo que no soy y por lo tanto yo no sería íntegro conmigo mismo, con ustedes y mucho menos con Dios. Entonces, yo tengo la misma risa escandalosa aquí que en casa. Hago y me río de los mismos chistes rancios y malos aquí y en mi casa, ¿no? Soy llevado, bromista y pesado con las personas que amo aquí y en mi casa, ¿no? Soy como he sido siempre, aunque llevo una vida completamente distinta. Esto no quiere decir que yo sigo haciendo, viendo o actuando como lo hacía antes. Soy consciente de lo que me aparta de Dios y por eso he cambiado mis acciones, mas no mi esencia.
He cambiado lo que hago, mas no quién soy. Entonces, esto significa que la integridad es incómoda. La integridad es algo muy incómodo porque la integridad no se puede fingir mucho tiempo. Tú puedes fingir a lo mejor un mes, si eres muy bueno, un año, ¿no? Pero tarde o temprano, tu verdadera cara, tu verdadera actitud, tus verdaderos principios van a salir a luz y no vas a poder seguir con tu mentira. Por eso, la falta de integridad produce división. Aquellos que no son íntegros viven divididos en la iglesia, viven divididos en su casa, en el trabajo, en la escuela, y esa división cansa, produce ansiedad, produce culpa, produce temor de ser descubiertos. Por eso es que la Biblia no muestra la integridad como una carga, como algo muy pesado, sino que muestra la integridad como un camino a la libertad. Es decir, que si tú eres íntegro, eres una persona libre. ¿Por qué? Porque la integridad no tiene que ver con perfección, sino con plenitud. ¿Por qué? Porque alineas lo que crees, lo que dices y lo que haces. Es por eso que yo les decía, este principio es crucial porque sostiene todos los anteriores. Sin integridad, lo primero y lo mejor se vuelve un ritual, se vuelve un protocolo. Darle lo primero y lo mejor se vuelve algo que es automático. Ah, sí, Dios toma. Ah, sí, ¿no? Si tú no eres íntegro, lo primero y lo mejor se vuelve un ritual. Sin integridad, tu actitud se vuelve una simple actuación. Si tú no eres íntegro, tu actitud va a ser una apariencia. Sin integridad, la unidad se vuelve conveniencia. Tú solamente te unes a alguien porque te conviene. Tú solamente estás cerca de alguien porque puedes sacar un beneficio, un provecho. Entonces, si tú no eres íntegro, no vas a estar al lado de las personas porque te interesen, porque te importan, sino porque puedes obtener algo de ellas. Por eso la Biblia habla tanto de este tema, porque Dios espera que seamos personas honestas, pero sobre todo personas reales en nuestra manera de ser y actuar. Cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de un pensamiento filosófico bonito, ¿no? No estamos hablando de algo poético. Tampoco estamos hablando de una virtud que sea reservada para cristianos maduros, ¿no? Es decir, pues a los 15 años de cristianismo, a lo mejor ya empiezas a ser íntegro, ¿no? Porque la integridad no es un acto único, no es algo que haces una vez y se acaba. Es un camino que solamente tiene dos direcciones. Número 1, se vive. Número 2, se abandona. Son las únicas dos opciones que tienes en cuestión de integridad. O eres íntegro o no lo eres. No puedes ser medio íntegro o 3/4 de íntegro o casi siempre íntegro. Eso es no ser íntegro, ¿no? Entonces, integridad no es lo que haces una vez para impresionar, es lo que haces todos los días buscando honrar a Dios. Por eso en la Biblia vamos a ver los distintos principios que nos da acerca de integridad, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia una vida segura, firme y sobre todo sin máscaras. ¿Estamos listos? Muy bien. Principio número 1. Ser íntegro te da seguridad. Vamos a leer el versículo que es Proverbios 10:9. Dice, el que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces, Proverbios es un libro de sabiduría, de consejos, ¿verdad? Y Proverbios no nos habla de la integridad como una emoción, como un sentimiento, como algo que de repente llega, sino como una manera de andar, como una manera de caminar día a día. Por eso lo que tú crees, lo que tú dices creer, se demuestra en tu manera de andar, en cómo vives todos los días. No solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando estás en la alabanza, en la prédica,
Todo lo que crees se demuestra día con día. Por eso, una persona que es íntegra vive sin miedo, no tiene una doble agenda. Me acuerdo que cuando hacía mi servicio militar, eh, se supone que había un tiempo después de marchar y hacer ejercicio y todo, donde te daban ciertas, como información acerca de los planes, ¿no? Como el plan cuando hay un huracán, el plan cuando hay no sé qué, ¿no? Y te explicaban eso. Pero recuerdo perfecto como uno de los militares nos sentó a todos ahí y nos dijo: miren, esto no lo van a ver nunca en su vida, probablemente nunca tengan que hacerlo, entonces mejor pregúntenme qué quieren saber, ¿no? Y entonces ya todos, y si llevas una pistola y le disparas a un policía y no sé qué, o sea, ¿quién tiene más rango? ¿Quién puede hacer más cosas permitidas, no? Cosas así. Entonces se usaba para pura tontería, ¿no? Pero el caso era que recuerdo perfecto cómo uno de estos militares nos decía, no recuerdo cómo llegábamos a ese punto, pero recuerdo lo que me dijo, ¿no? Nos dijo, decían: "No, aquí tú tienes que tener tu teléfono de tu casa y el puercófono", ¿no? Así le decía. ¿Y el puercófono qué es? Pues para cuando te mandan a otro estado, te llevas ese, guardas ahí el número y ese teléfono se queda siempre aquí en el batallón, ¿no? Ese nunca sale a ver la luz del sol, nunca va a llegar a tu casa porque ese es el de todas las chiquititas que encuentras en el camino, ¿no? Entonces, me acuerdo que él decía, literalmente decía, pues todos tenemos 2 teléfonos, uno para la casa y uno para el trabajo, ¿no? Entonces, hay personas que quizás tienen doble teléfono, ¿no? Doble número, doble agenda, tienen ciertos días permitidos para ver a alguien, ciertos días para ver a otros, ¿no? Entonces, si tú no eres íntegro, siempre vas a vivir con el temor de ser descubierto. Vas a vivir con la preocupación de no acordarte a quién le habías dicho qué cosa, ¿no? Así, porque dices una mentira, pero ya después no te acuerdas si se la dijiste a uno o a otro o a los dos, y entonces a lo mejor tú mismo te delatas y vives con esa ansiedad de ser descubierto. Por eso la falta de integridad siempre produce estrés y ansiedad. La integridad, en cambio, produce en nosotros descanso y seguridad. Cuando no hay nada que ocultar, no hay nada que temer, ¿no? Hasta es frase, refrán, ¿no? El que nada debe, nada teme. Por eso el que anda en integridad anda seguro, camina con confianza. Pero el que lleva una doble vida vive perseguido por su conciencia, vive perseguido por sus emociones. Principio número 2. Ser íntegro te hace valioso. Vamos a leer 2 proverbios que son el 28. Dice: los malvados nada entienden de la justicia. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Más vale ser pobre, pero íntegro, que rico y perverso. Mejor es el pobre, Proverbios 19:1, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. El libro de Proverbios nos habla mucho acerca de las desventajas de la pobreza. Sin embargo, también reconoce que los pobres no son de ninguna manera lo peor que una persona puede ser, sino que está diciendo la falta de integridad es una tragedia aún mayor que ser pobre. Por eso, una mujer o un hombre pueden tener recursos, dinero, contactos y aún así estar arruinados por dentro. ¿Por qué? Porque el carácter pesa más que tu cuenta bancaria, pesa más que lo que tienes guardado y ahorrado, ¿verdad? Los pobres pueden ser miserables por un tiempo, pero los ricos sin integridad son miserables por la eternidad. O sea, son miserables por toda su existencia. Principio número 3. La integridad comienza ¿dónde? En casa. Entonces, ¿por qué no le dices al que tienes al lado? La integridad comienza en tu casa.
Vamos a leer Salmos 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio, ¿de dónde? De mi casa, ¿no? Entonces, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David había decidido que su reinado estaría marcado por la integridad y la piedad. Cuando David llegó al poder, no dijo, lo logré, ¿no? Por fin voy a vivir la vida que me merezco, ¿no? Voy a vivir la buena vida, ya estuvo de ser el menospreciado, ya estuvo de ser el pastor, el mandadero. Ahora sí que soy rey, voy a disfrutar los beneficios de mi trabajo, ¿no? O no dijo, ahora en mi coronación voy a hacer la mejor fiesta de todos los tiempos. Voy a traer a los ángeles azules, ¿no? A los ángeles de Jericó o de una banda de ese tiempo, ¿no? Entonces dijo, voy a traer a los mejores músicos para hacerme una fiesta. Tampoco dijo, les voy a mostrar a todos lo importante que soy, la fuerza militar que tengo y todos los recursos que tengo. Tampoco dijo, voy a vengarme de todos mis enemigos y les voy a mostrar mi poder. ¿Qué fue lo que él dijo? En la integridad de mi corazón andaré. ¿Por qué? Porque lo que somos en casa es lo que somos. Nuevamente, pégale al que tienes al lado y dile, lo que eres en tu casa, eso eres. No lo que nosotros vemos una vez a la semana aquí, ¿no? Aquí podemos ver tu mejor versión, pero en tu casa, ¿no? Es otro cantar. Entonces, es más fácil parecer espiritual en la iglesia que vivir con un corazón recto delante de los nuestros. Es más fácil mostrar una buena actitud en la iglesia que una buena actitud ante tu esposa, ante tus hijos, ante tus padres. Por eso, tu hogar es el lugar más difícil para caminar perfectamente. Tu hogar va a ser el lugar que más difícil va a ser caminar en integridad. Es mucho más fácil caminar perfectamente, como dice el Salmo, entenderé el camino de la perfección, ¿no? Es mucho más fácil caminar perfectamente entre extraños que en tu propia casa. Por eso, quédense con esto, ¿no? Una persona no es mejor que lo que es en su casa. Quizás está confuso, pero es así, ¿no? O sea, la mejor versión que seas en tu casa va a ser tu mejor versión. No, si en tu trabajo eres el VP, el presidente, el dueño y señor de la empresa, o seas quien seas, ¿no? No va a ser más importante que la posición que tengas en tu casa. Entonces, si en tu casa eres un hijo, ¿no? Pues eso es lo que vas a hacer en todos lados, aunque por fuera aparentes otra cosa. Principio número 4. Ser íntegro es estar completo. Salmos 86:11 dice, instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. En este versículo, David sabía que solo podría mostrar fidelidad verdadera a Dios con un corazón íntegro. Un corazón que está dividido entre sus pensamientos, entre lo que siente, entre lo que quiere hacer, nunca va a poder honrar a Dios. Un corazón que está dividido entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, nunca puede honrar a Dios, porque no está siendo íntegro contigo mismo, ¿no? El corazón debe ser uno para que tus actos sean uno. Si esto falta, todo lo demás va a estar mal. La integridad es todo, ¿no? La integridad es un círculo completo, ¿no? Integridad viene del latín integratis, que significa totalidad y entero. Eso significa que no llevas una vida en pedazos,
No llevas una máscara según el contexto o el lugar. No tienes una versión pública y una versión privada. Hay una frase de John Maxwell que dice: la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, no importa qué hagas, es lo que eres, ¿no? Una persona con integridad no divide su lealtad ni finge ser de otra manera. La gente con integridad es gente que está completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una sola manera de pensar. ¿Por qué? Porque mucha gente puede ver su vida como un pastel y las diferentes partes de su vida son las rebanadas, ¿no? Son los pedazos ya partidos. Esto significa que un pedazo de pastel es tu carrera, un pedazo más puede ser tu vida laboral, otra parte es tu vida espiritual, otra es mi vida familiar y otra es mi vida social y otra es mi vida secreta. Es decir, tú eres un pastel, pero puedes ser una rebanada de sabor diferente con cada persona, ¿no? Entonces, si tú te divides de esa manera, careces de integridad porque no eres un todo entero, ¿no? Eres pedazos de muchas cosas. Integridad significa que eres la misma persona con todo el mundo en tus palabras, acciones y motivos, sin importar en qué parte de la vida te encuentras. Vamos a leer Salmos 15, versículos 1 y 2. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Al describir el carácter del hombre que puede vivir en la presencia de Dios, David da dos descripciones. Una, integridad. Dos, justicia. Ahora, David está diciendo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Recuerdan Éxodo y cómo las personas tenían todo un proceso y todo un ritual para acercarse a la presencia de Dios? Cuando Dios reposaba en la montaña y solo Moisés podía subir y a lo mejor unos cuantos otros, ellos eran los que tenían que vivir una vida intachable, una vida perfecta, porque si no, fulminados en el momento, ¿no? Entonces, David está haciéndose esta pregunta porque no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. En el antiguo pacto, es decir, en el Antiguo Testamento, caminar íntegramente era una condición para entrar a la presencia de Dios. Si tú no eras íntegro, no podías entrar a la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, pero no significa que la integridad ya no sea importante, porque ahora en el nuevo pacto, caminar íntegramente es el resultado de la comunión con Cristo. Es decir, que en el Antiguo Testamento la integridad era una condición para acercarte a Dios. Ahora la integridad es el resultado de estar cerca de Dios. Entonces, aunque la integridad no te va a hacer salvo, sí demuestra que has sido transformado. Por eso yo les decía al comienzo, me siguen dando risa las mismas cosas, me sigo comportando a lo mejor en cierta forma como era antes, ¿no? Pero ahora demuestro que he sido transformado en que ya no hago lo que antes hacía. Porque antes, pues honestamente, sí hacía cosas que no hacía en la iglesia. Sí hablaba en la iglesia como no hablaba en mi casa, ¿no? O al revés, en la escuela era una persona y veía y hacía cosas que no hacía ni en mi casa ni en la iglesia, ¿no? Entonces, yo sé perfecto que Dios me ha transformado y que ahora puedo ser íntegro y ser como soy en la iglesia, en mi casa, en mi familia, en el trabajo y en todos lados. El último principio es ser íntegro complace a Dios. Y vamos a leer Proverbios 11:20. El Señor aborrece a los de corazón perverso, pero se complace en los que viven con integridad. En algún punto, todos hemos sido víctimas del pecado. Pero en otro punto, todos hemos sido participantes y autores del pecado. Hay veces en las que nosotros nos vimos involucrados, pues pecamos, ¿no? Pero a veces nosotros somos el autor intelectual, los que hacen que otros pequen, los que uno mismo busca la manera
de pecar. Por eso es que Dios tiene razón en considerar el corazón perverso como algo que es horroroso, como algo que puede destruir, ¿no? Dios no se deleita en las apariencias, ni en la reputación, ni en una imagen que has construido a lo largo de los años. Uno tiene que ser sincero en su corazón y constante en su camino. No hay puntos medios, como dije, no hay media integridad, tres cuartos, un cuarto, no existe. Dios se deleita con las personas que son reales, pero que han sido transformadas, pero que han sido perdonadas y que por eso son personas sinceras. La integridad es un compromiso que no puedes romper para hacer lo correcto. Incluso cuando nadie te observa, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? ¿A quién eres estando a solas y qué haces cuando estás a solas? Si es lo mismo o es algo que puedes hacer en todos lados, entonces sí eres una persona íntegra. Pero este principio nos debe de servir como una brújula moral que guía nuestras acciones y nuestras decisiones, porque no es solamente una virtud, es un estilo de vida que refleja nuestro carácter y moldea nuestra vida personal y espiritual. Entonces, la integridad no es perfección, no significa que seamos perfectos o tengamos que serlos. La integridad es congruencia en lo que creemos, decimos y hacemos. Entonces, ¿qué no es integridad? Tu reputación, lo que otros piensan, lo que otros creen que tú eres. La integridad es lo que realmente eres. Tu reputación se construye en público y a lo mejor por opiniones de otras personas, pero la integridad se forma en intimidad con Dios. No se trata de que seas perfecto, sino de que seas completo en Dios. Se trata de dejar de vivir por partes y comenzar a ser la misma persona en todo lugar. La integridad no es una decisión que tomas una sola vez como tu salvación. La salvación, una vez que lo haces, vas a ser salvo, siempre ya, ¿no? Pero la integridad es una decisión que tienes que tomar y sostener todos los días. No solamente cuando estás motivado, cuando quieres, sino que en todo momento y en todo lugar, tú sostienes tu integridad. Y cuando tu corazón es uno, entonces puedes vivir en paz. Dice Salmos 25:21, que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. La integridad es algo por lo que vale la pena esforzarnos, luchar, por el que ello nos va a ayudar a mantener nuestros otros principios firmes. La integridad no es algo que nace de repente, no es algo que es espontáneo, es el resultado de tus acciones y principios. Así que el día de hoy, obviamente yo espero que ya estés pensando en qué tan íntegro eres. Porque nosotros podemos ver algo, yo cada domingo puedo ver algo de ustedes y a lo mejor me pueden caer bien, ¿no? Pero a lo mejor en su casa no los soportan, ¿no? O su familia ya no los quiere, ya no los aguanta, ya no soporta verlos y son el villano de su propio hogar, ¿no? Entonces, al final, yo no, pues yo no voy a padecer su falta de integridad. A lo mejor sí, en algunas cosas relacionadas a la iglesia, ¿no? Pero en otras cosas, quienes sufren son los que están cerca de ustedes, ¿no? Entonces, si hoy ustedes reconocen y saben que no son tan íntegros como piensan, o peor aún, piensan que sí lo son, pero no lo son, ¿no? Necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? Porque solo Dios es el que nos hace conscientes de nuestra debilidad, de nuestra división, de nuestra manera de ser que no lo honra. Entonces vamos a ponernos de pie y a cerrar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias en esta tarde porque podemos saber y reconocer, Dios, que quizá hay cosas, hay áreas de nuestra vida en las que no hemos sido tan íntegros, Señor. No hemos sido
una sola pensamiento, un solo corazón, un solo espíritu, sino, Dios, que puede ser que aquí seamos unos, Señor, y en nuestra casa seamos otros. Que en nuestra casa seamos unos y en el trabajo seamos otros, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras, Señor, que una persona íntegra siempre será agradable para ti, Señor. Una persona íntegra es valiosa, Señor, más aún que las riquezas, más aún que las posiciones, que las apariencias, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser esas personas completas en ti, Señor. No que buscan llenar espacios vacíos, Señor, aparentando ser algo que no somos, Señor. Recuerda, Señor, ayúdanos a recordar nuestra identidad en ti, Señor. Que no busquemos llenarnos, Señor, de cosas que no son importantes, que no son necesarias, Señor, sino que siempre podamos, Señor, estar en paz con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con la manera en la que vivimos, Dios. No queremos ser esas personas, Señor, que dicen mucho, pero hacen poco, Señor. Déjanos ser íntegros en nuestro hogar, Señor, que ahí es donde comienza todo, Señor. Déjanos actuar con el mismo amor que tenemos en la iglesia, en nuestro hogar. Permítenos, Señor, ser fuertes y esforzarnos, Señor, por cambiar nuestro carácter, por cambiar nuestras actitudes, Señor, por que nuestra integridad, Señor, nos ayude a sostener nuestros valores, nuestros principios, Señor, y que al reconocer, Señor, nuestra debilidad, podamos ser fortalecidos por ti, Señor. Déjanos ser más como tú, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, Señor, a no ser lo que éramos, Señor. Que podamos cambiar nuestras acciones que nos llevaban a apartarnos de ti, Señor, pero podamos mantener nuestra esencia, Señor. Podamos mantener esa cualidad, Señor, esas características que tú nos has dado, Señor. Pero aléjanos, Señor, de todo lo que nos aparta de ti, Señor. Espíritu Santo, queremos pedirte que nos incomodes al estar en cosas que no tenemos que estar, al decir cosas que no tendríamos que decir, al pensar como no tendríamos que hacerlo. Que nuestro corazón, Señor, nunca esté tranquilo ni nunca esté conforme cuando nosotros estemos actuando mal. Señor, llévanos al arrepentimiento, llévanos a vivir, Señor, en plenitud. Déjanos, Señor, actuar íntegramente, Señor, delante de todos, en los secretos, Señor, en público. Gracias, Señor, porque sabemos que ahora podemos ser conscientes de muchas cosas que antes no lo éramos, Señor. Déjanos cambiar, Señor, y danos la fuerza y lo necesario para seguir adelante, Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.